Hola mis queridos hermanos de Izcali. Mi nombre es Ernesto Mayoral y estoy muy contento por estar contigo en esta mañana. Gracias por conectarte, primero que nada. Y también gracias a Dios porque Él es el que confía en todos nosotros. Él es el que me ha dado la oportunidad de poder compartir contigo esta clase, la cual lleva por título Chismes en la Iglesia. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal ese título? También antes de empezar, pues me gustaría agradecer a Roselyn, a nuestro hermano y su familia, ya que ellos me han dado la oportunidad de poder estar aquí, siendo inmerecedor, sinceramente, pues estoy compartiéndote esta clase que pues preparé con mucho amor. Espero que sea de mucha edificación. Bien, hermanos, pues vamos a empezar sin más preámbulo. Como tú sabes, pues ya estamos llevando esta predicación expositiva y hoy nos corresponde a 2 Corintios capítulo 10. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo, va a ser una clase muy dinámica, espero que pongas mucha atención, que pongas toda tu atención en esto que vamos a hablar. Recordemos que Pablo le hablaba a pecadores y les hablaba de pecado. Así es que es importante que tú pongas muchísima atención en lo que vamos a hablar el día de hoy, porque eso es importante para tu vida espiritual. Deja, por favor, todo lo que te distraiga, tu celular, tu tablet, tu perrito, la comida. Deja de pensar en lo que estás pensando y enfócate, por favor, en lo que vamos a escudriñar esta mañana. Es muy importante entender el contexto de lo que estaba sucediendo. Tú has estudiado semana a semana estas cartas. Vamos a tomar un pequeño contexto de cómo se encontraba la iglesia a la cual Pablo les hablaba. Según la escritura, en el capítulo 2, versículo 9, nos dice que Pablo hablaba acerca de la obediencia a los corintios, estos hombres que no se caracterizaban por ser muy obedientes. Muchos de nosotros nos podemos caracterizar por no ser obedientes a la ley de Dios, no a los hombres, sino a la ley de Dios estrictamente. También describe a Satanás como alguien que se enmascara como un ángel de luz. Y esto, por supuesto, más adelante lo platica, en la segunda semana lo vas a escuchar, pero Pablo les habla directamente y confronta a los pecadores, confronta el pecado directamente, y eso es algo que sacudía a la propia iglesia. Imagínate que en tu charla, nuestro hermano Roselyn o algún líder, pues le escribiera una carta a tu charla, y dentro de ese grupo dijera que existe un demonio vestido de ángel, que lo catalogara como un demonio dentro de tu propia charla. Imagínate la sacudida emocional o el impacto que esto podría tener a tu charla. ¿Estás de acuerdo? Y esto es lo que hacía Pablo. Mandaba cartas a la iglesia en general, abiertamente, y anunciaba que había hombres que pues eran demonios disfrazados de ángeles de luz. También envió a Tito y a un compañero a Corintio. ¿Por qué? Porque las cosas estaban complicadas, estaban difíciles y necesitaba mucha ayuda la iglesia de Corintio. También, antes de su llegada a Corintio, escribe cartas destinadas para que evitar tristezas. Y justamente, pues sus cartas llevaron tristeza al pueblo, a la iglesia de Corintios. Y por último, actúa severamente contra los corintios. Les hablaba de una manera radical, le hablaba directamente al pecado y él no toleraba estas prácticas pecaminosas. Todo esto es necesario para poder entender de qué va este capítulo número 10. ¿De acuerdo? Eso fue solamente una embarradita. Seguramente ya te llegaron más ideas de lo que has estudiado, más cosas que Pablo dijo. Pero mira, vamos a ver de qué va este capítulo 10. Pablo directamente trataba de restaurar las relaciones con la iglesia. ¿Por qué trataba de restaurar? Bueno, pues los mensajes que mandaba directamente a un grupo de hombres, pues alteró su ego, los hizo sentir pues mal, ¿no? Y saltaron, rechinaron los dientes, ¿no? Y empezaron a confabular en medio de la iglesia y pues empezó a dividir la propia iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo les hablaba directamente a ellos y no lo soportaban estas personas. Así es que como que saltaba su ego y empezaban a decir, ¿qué obra, no? ¿Por qué me estás hablando a mí? ¿No? Y empezaban a hacer chismes. Vamos a ver que en esta carta había muchísimos chismes, mis hermanos. Entonces, esta carta
trata de reconciliar a la iglesia. Pablo quería tener una buena relación con su iglesia. Es como cuando nuestras mamás nos veían peleados, o tú a tu hijo, ¿no? Que se haya peleado con algún amiguito de la escuela, ¿no? Ya sabes que los niños pues se pelean de repente, y la mamá pues trata de reconciliarnos, ¿no? Y dice, a ver, hijo, ya dense la mano, ¿no? Ya reconcíliense. Lo que Pablo quería hacer era reconciliarse, darse la mano con la iglesia y pues llevar una sana amistad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar ya en materia en el capítulo, en el versículo 1. Fíjate, pon atención. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. ¿Okay? Un pasaje que necesitamos también entender el contexto de lo que estaba sucediendo y a quién le estaba hablando y qué estaba sucediendo alrededor de este pasaje. La iglesia de Corintios ah, estaba muy permeado el pensamiento griego. Las personas o los discípulos de aquella época, su pensamiento estaba muy centrado en los griegos. Y los griegos veían como una debilidad la ternura y la bondad. ¿Por qué? Porque todos sus dioses se caracterizaban, como ves en pantalla, por ser dioses enérgicos, viriles, fuertes, ¿no? Osados. Y ver que la ternura en un dios de este tipo, pues sería como mostrar debilidad. Entonces, para los corintios, para un grupo de personas, Pablo era un hombre débil, porque hablaba en sus cartas de ternura. Sí, hablaba enérgicamente, pero por supuesto hablaba también de la bondad y la ternura, pero de Cristo. Entonces, lo que está haciendo Pablo es mostrar a un nuevo Dios, algo totalmente diferente a lo que la iglesia estaba acostumbrado a escuchar. La iglesia, el mundo de aquellos tiempos, escuchaban de un Dios, de dioses poderosos, ¿no? Que eran lejanos al hombre y eran soberbios. Pero escuchar de un Dios, de un Cristo que era todo ternura, toda compasión, era un cambio, una revolución absoluta en la forma de pensar. Entonces, esto ocasionó que los discípulos vieran a Pablo como alguien débil, alguien que escribía muy bonito y con mucha exhortación, pero cuando estaba frente a ellos era alguien débil. Y esto era un engaño, esto era una calumnia. Y esto me llevó a pensar en estos corintios. Cuando escuchaban el mensaje de Pablo y pensando que era un hombre débil, ¿cómo recibían el mensaje de Pablo? Quizás no tenía el mismo impacto para muchas personas porque pensaban que era alguien débil y porque estaba a la distancia. Y también pensando en nuestra actualidad en este pleno 2020, hermanos, hoy los ministros, los líderes, nos estamos esforzando por enviar mensajes a la distancia. Y es muy importante identificar cómo estamos recibiendo ese mensaje. Quizás muchos de ustedes estén en su cama, acostados, acurrucados, ¿no? Y están a punto de dormirse mientras me están escuchando. Otros muchos están comiendo mientras escuchan su clase. Otros muchos ni siquiera se peinan, no se arreglan, están tomando su servicio de una forma, pues, con poca santidad. Pero el mensaje de Jesús, el mensaje de la Biblia, debe ser siempre recibido con la más solemne reverencia. Eso es importante tenerlo en nuestras mentes. A Pablo no lo respetaban por su postura, por su apariencia física, vamos a ver más adelante, pero eso no es el mensaje central. Quizás hoy tú necesitas arrepentirte de todo esto. Necesitas, pues, recalibrar tu forma de pensar y tomar tus servicios, aunque sea en línea, con el más solemne respeto. Pero vamos más adelante a escudriñar qué es lo que estaba pasando en el versículo del 2 al 6. Tienes en tu pantalla, acompáñame a leerlo. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas
Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de usted. Pablo se presenta ante la iglesia como la iglesia necesitaba que Pablo se presentara. Sabemos que esta iglesia pues, se caracterizaba por ser ruda, ¿no? Por ese pensamiento de hombres viriles, fuertes, entrones al combate. ¿Te imaginas si Pablo se hubiera presentado con toda esa exhortación, con todo ese poder que lo caracterizaba? ¿Qué hubiera pasado? Sin duda, hubiera existido una serie de problemas incalculables. Por eso Pablo se presentaba ante los corintios suave como gaviota, pero a la vez felino como un león. ¿No? ¿Te sonó esa frase? Como de una canción, ¿no? Ahí la acoplamos, suave como gaviota, pero felina como una leona, ¿no? Ahí dice esa canción, pues bastante conocida aquí en México. Pero Pablo se presentaba de esta manera ante los corintios, sutil. Él rogaba, y todo lo que va a escribir más adelante está en función de ese ruego. Pablo les rogaba que cuando vaya a verlos, no me quiero presentar rudamente, sino quiero presentarme ante ustedes sutil, pues como un cristiano, ¿no? Como un cristiano. Imagínate que en tu charla, o en tu casa, o en tu colonia, o en tu trabajo, o en tu escuela, mucha gente te comenzara a calumniar, dijera mentiras sobre ti, ¿no? Que esta mujer es una mentirosa, es una ladrona, ¿no? O que este hombre es un borracho, ¿no? O me debe dinero cuando no es cierto. Que empezaran a decir la gente que te rodea, incluso en la iglesia, muchas mentiras. ¿Cómo tú te pondrías? Lo más gráfico posible sea como este hombre, ¿no? Muchos de nosotros. Algunos otros tomaríamos otra postura. Pero creo que la gran mayoría se pondría así como este señor, ¿no? Así como señalando, a ver, ¿qué me tratas de decir, eh? ¿Qué me tratas de decir? Lo agarramos por el cuello y a ver qué te traes, ¿no? Pero Pablo no. Pablo se presentó como una gaviota dócil. Se presentó rogando ser escuchado, rogando, pues pedir que lo escucharan, ¿ves? Entonces, algo importante que dice Pablo es que él no, pues, él está en la batalla, ¿no? Él está en el mundo. Aquí dice textualmente, mira, ahí dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Esto se refiere a que Pablo, pues, vive en la carne, vive en su naturaleza. Y aunque su naturaleza dicte ser como ese león, él decide ser como esa gaviota. ¿Por qué? Porque la iglesia lo necesitaba. Esto me llevó a pensar en nosotros como cristianos. ¿Cómo abordamos un problema de la vida diaria? ¿Cómo tú abordarías el que te estén calumniando, el que te estén difamando? ¿Lo abordarías de una forma abrupta, enérgica, enojándote, tomando una postura de orgulloso, enojado? ¿O tomarías una postura como una gaviota? Es muy desafiante. Por eso Pablo decía, aunque vivo en mi carne, aunque soy yo, pues no lucho con las herramientas ni con las armas de este mundo. ¿A qué se referirá con esto de las armas de este mundo? ¿Cuáles son las armas de este mundo, hermanos? ¿Cuáles son las armas con lo que la gente normalmente, y muchos discípulos tristemente, combatimos los problemas? Supongamos que estás en la fila de las tortillas, ¿no? Y te formas y está el COVID y estamos con una sana distancia. Y de repente llega alguien y ¡pum! Se te mete, ¿no? ¿Cómo lo abordarías?
¿qué le dirías? ¿No? Oye, estoy formado, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Y qué te traes? Y se empiezan a agarrar de puñetazos, ¿no? Esa puede ser una herramienta con la cual el mundo actúa, ¿no? Es por eso que muchas familias hoy día pues, tienen tantos problemas, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué tal cuando, pues, hoy tristemente están falleciendo mucha gente? Pero cuando hay una casa o un terreno de por medio, yo antes trabajaba en un banco y llegaban muchas personas, bastantes personas, con el mismo problema. Una casa intestada, una casa que no hubo testamento y una familia alrededor peleándose por la casa. Esto es muy triste. Esto es realmente, es la vida, ¿no? Y las herramientas que utilizan muchas de esas personas, ¿qué son? Las armas, ¿no? La ira incontenible y muchos otros más. Las palabras. Las palabras muchas veces pueden ser como dagas, como cuchillos que cortan, que lastiman, que hieren. Estoy seguro que tú, amigo, tu hermano, has herido a muchas personas. Tú también, herido, amigo que me acompañas, amigo que nos acompañas, pues también tus palabras tienen un peso. Tus palabras pueden tener como ser como dagas, ¿no? Que lastiman, que hieren. Y esas son las herramientas que el mundo utiliza para lidiar con los problemas, con los desafíos de la vida. Pero lo que Pablo nos estaba invitando y a lo que a ti, amigo, te invitamos y a ti, discípulo de Jesús, que me escuchas, te invito, es a que utilices las armas espirituales. Utiliza armas espirituales para lidiar con tu vida, con tu problema. Eso es lo que necesitamos aprender el día de hoy, lidiar y aprender a utilizar estas herramientas. Pero ¿cuáles son esas herramientas espirituales? ¿Qué tal la paz? ¿No? La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos adquirir paz en medio de un momento de angustia, de sufrimiento, en un momento en donde quizás alguien nos esté calumniando, esté haciendo chismes sobre nosotros o nos esté insultando constantemente? ¿Cómo hallar paz en medio de todo eso? Pues con la oración, con las súplicas, con las rodillas en el suelo, con la oración incansable podemos encontrar paz. De esta manera podemos adquirir una herramienta espiritual. ¿Qué tal la verdad? La verdad que nos da la Biblia. Es por eso, mi amigo que nos visitas y hermano, que es tan importante que tú estés capacitado, entrenado en la verdad. Pero la verdad se encuentra en la Biblia. No la vas a encontrar en internet, en YouTube, no la vas a encontrar ahí. Ahí vas a encontrar solamente parches, huecos, incluso esta prédica. No puedes vivir solamente de prédicas. Necesitas leer la propia Biblia, necesitas escuchar directamente a Dios, nutrirte con la verdad, porque si no tienes verdad en tu vida, amigo, pues estás perdido. No tienes herramientas con las cuales lidiar con tus problemas. Y esto es grave, esto es serio. Ten mucho cuidado con eso. Y es tu responsabilidad meterte a la Biblia, conocer la verdad, porque la verdad te hará libre. ¿Qué tal la fe? El amor, la luz, todos y cada una de ellas van vinculadas. Recuerda que el justo vive por su fe. El amor es parte de nuestra vida. Todos buscamos amor, ¿no? Pero cuando no tenemos estas herramientas espirituales, ¿qué tomamos? ¿Qué tomas? ¿Con qué luchas? Con las que ofrece el mundo. La violencia, la ira, los maltratos, el engaño, el sentirnos lastimados, todas esas herramientas. Pero lo que Dios nos ofrece son herramientas espirituales. Por eso Pablo decía, yo no lucho mis batallas como lo hace el mundo. Y eso es lo que nos estaba dando a entender. Cuando él pudo haber tomado la postura de haberse sentido mal porque lo estaban calumniando, ¿no? Cuando pues Pablo convirtió a muchos de ellos y después enterarse de que estaban hablando contra de él, quizás pudo haberse pues encendido en ira y decir, pues ¿qué pasó, no? Éramos amigos, ¿qué te traes, no? ¿Por qué me estás diciendo esto? Pero Pablo era un hombre espiritual. Las armas con que luchamos no son las del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas, para derribar
fortalezas, hermanos. Esto es muy importante entenderlo. Las herramientas espirituales que te acabo de mencionar, y te las voy a repetir para que no estés distraído: la paz, la verdad, la justicia, la fe, el amor, la luz de Cristo, la iglesia, etc., etc., etc. Todas esas herramientas son divinas, son espirituales, y no las vas a encontrar en el mercado, ¿eh? No puedes ir a comprar 2 kilos de fe, no puedes ir a comprar 1 kilo de amor, aunque algunas personas tratan de comprar amor, pero ese no es el caso, hermanos. El punto central es que Dios te ofrece, amigo que me escuchas, herramientas para lidiar con tus problemas, para que no te agarres a golpes con las personas, para que sepas cómo lidiar y tu conocimiento de Dios te ayude a lidiar con tus problemas. Importante lección, ¿no crees lo que nos está dando Pablo? Versículos 5 al 6 nos dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esta es la clave para lidiar con el chisme, con los problemas de la vida. Estar listos, hermanos, estar preparados, porque las herramientas que nos ofrece Dios están ahí, están depositadas en una mesa, pero nosotros decidimos si las tomamos o no. Pero una vez que tomamos las herramientas de Dios, una vez que tenemos esas herramientas espirituales, no son para que las guardes, no son para que las exhibas a medio mundo y no hagas nada con ellas. No son para eso. Las herramientas espirituales que Dios te da son para utilizarlas en su iglesia. En su iglesia, repito, todas las herramientas que Dios te da son para utilizarlas en su iglesia, en tu ministerio, en tu familia, en tu vida y en cada área de tu vida. La iglesia no es un templo. La iglesia y tu ministerio no es un grupo de personas. La iglesia eres tú eres parte de ellas. Entonces la pregunta sería: ¿estás listo para defender la iglesia de algún ataque? Puede ser directamente contra ti, pero ¿qué tal que hay una injusticia? ¿Qué tal que existe lo siguiente? El legalismo. ¿Qué tal que exista el legalismo en tu charla? ¿Qué tal que exista el legalismo en tu iglesia casa? ¿Qué tal que existe el legalismo en tu propia vida? ¿Sabes? El legalismo mata, mata la comunión. El legalismo mata a la hermandad. Eso es un abuso espiritual, hermanos. Muchos de ustedes son legalistas. Nuestra iglesia se ha caracterizado en el pasado por ser una iglesia legalista y una iglesia que impone las condiciones, que trata de controlar, de someter al pueblo santo de Dios. Pero lo que Cristo vino a hacer no es a someternos, o sea, no es a eso. Cristo vino a liberarnos. Cristo vino a que nosotros podamos vivir en libertad. Por eso es tan importante destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta es la lección, hermanos. La iglesia, tú, todos nosotros debemos de estar preparados para destruir argumentos dañinos y tóxicos que entren a nuestros ministerios, a nuestras iglesias. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mediante el conocimiento de Dios, conocimiento bíblico, ¿no? Ser mejores consejeros, estar más capacitados, entrenados para, pues, saber lidiar en los diferentes escenarios que nos va narrando la propia Biblia. Espero que esto sea entendible para ti. Espero ser claro en todo esto. Lo que Pablo nos está tratando de decir es que destruyamos todos los argumentos. Y tú, mi hermano, hermana, si tú has caído en este pecado de la difamación, de los chismes, de someter a otros, de ser un egoísta, todos los pecados que podemos cometer contra la iglesia de Dios, yo te digo, ya basta. Es momento de que pares.
Es momento también, hermano, de frenar todo esto que está pasando. Si tú detectas a algún hermano que está abusando espiritualmente de otro o está hablando chismes sobre otro hermano, eso no es correcto. Que Pablo nos dice, hermanos, destruyamos toda esa altivez, destruyamos mediante el conocimiento de Jesús, de Dios. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cómo podemos pues erradicar esto de nuestras propias vidas? Dice la propia Biblia, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Todo pensamiento altivo, todo pensamiento de chisme, todo pensamiento de este chantajismo, de este legalismo, de todo lo que tóxico de la vida, debemos de llevarlo a someter a Cristo. Somete tu pensamiento a Cristo. Y esa es la clave del éxito. Esa es la clave para poder ser más espirituales. Someter todo nuestro pensamiento a Cristo. Entregárselo, dárselo en sus manos. Y Él puede salvarnos. Él puede curar cualquier aflicción o cualquier necesidad que tú estés teniendo. También Él está en control de su iglesia, no hay que olvidarlo. Pero es importante tener en mente que todo pensamiento debe ser dirigido a Cristo. A Cristo, hermanos. Esa es la clave. Esa es la enseñanza de 2 Corintios 10, del 5 al 6. Fíjense, dice la Escritura, fíjense lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, consideren esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. No quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mi carta, pues algunos dicen, sus cartas son muy duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie. Y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de que los que somos por escrito, estando ante ustedes, lo seremos con hechos estando presentes. Muy bien, pues un pasaje un poco largo, pero lo que Pablo nos estaba pidiendo en este pasaje es que adquiramos una visión cristiana. Empieza en el versículo 7. Fíjense en lo que está a la vista. ¿Te acuerdas de esta serie, esta caricatura, los Thundercats, ¿no? De Lono, en donde era un personaje principal que tenía una espada que se llamaba la espada del augurio y la acercaba a sus ojos y pronunciaba unas palabras, espada del augurio, hazme ver o revélame, déjame ver más allá de lo evidente, ¿no? Obviamente, esa es una caricatura, no te vayas a espantar, no es nada demoníaco, es una caricatura solamente, pero lo utilicé como una referencia. Los Thundercats, este hombre Leono, veía más allá. Lo que Pablo nos estaba pidiendo es que los corintios vieran más allá de lo evidente. Por supuesto, recordemos que los griegos pues se caracterizaban por fijarse mucho en las apariencias, ¿no? En la apariencia del hombre. Y Pablo, pues, no representaba un hombre guapo, portentoso, ¿no? Sino era un hombre, pues, común y corriente. Pero Pablo estaba pidiendo a los cristianos, y eso nos pide hoy, que tengamos una visión amplia, que no nos vayamos con la apariencia, sino que busquemos el corazón, busquemos el talento, algo interno, algo espiritual. Y asimismo con todas nuestras relaciones, buscar tener esta visión espiritual. Y eso es agradable para Dios. Más adelante, si alguno está convencido de ser de Cristo, consideren esto de nuevo. Nosotros somos también de Cristo. Estos discípulos a los cuales se estaba dirigiendo Pablo, se cree que eran presumidos, ¿no? Eran hombres muy eruditos que se paraban el cuello, por así decirlo, ¿no? Se ensalzaban, se exaltaban a sí mismos. ¿Por qué? Porque conocían las escrituras, porque eran poderosos, porque conocían y tenían muchos años en la fe. Y eso hoy día, pues no está tan lejos de la realidad. Creo que muchos de nosotros conocemos a hermanos que
Se creen como la octava maravilla del mundo, se creen los papas, ¿no? Y cuando hablan, todo mundo tiene que escucharlos porque es la ley suprema, ¿no? Este ego desmedido es el que Pablo estaba señalando en estos hombres, en estos corintios. Son hombres que pues se ensalzaban y decían, yo soy cristiano. ¿Y tú? O señalaban, justificaban su ego con las escrituras. Y esto nos puede pasar a muchos de nosotros. El conocimiento envanece, hermanos. Y es muy importante que tú en tu vida espiritual tengas conocimiento, te llenes de Dios, pero también te llenes de humildad. ¿Ves? La humildad es importante en la vida de un cristiano. Debemos de ser pobres en espíritu, pobres y ricos en gracia. Eso es importante recordarlo y mencionarlo. Pero también más adelante dice Pablo que él no quería o no trataba de espantar con sus cartas, ¿no? Bueno, recordemos que el mensaje de este hombre pues era duro, era áspero, era poderoso. Pero el mensaje de Pablo, Pablo no quería espantar a los corintios. Y eso mismo, pues yo te digo a ti, amigo que nos visitas, quizás hoy estás escuchando por primera vez algo de la Biblia y pues muchos amigos tienen miedo de lo que dice la Biblia. Pueden llegar a tener miedo de la reprensión, del sometimiento que según la Biblia señala. Pero eso está completamente fuera de la realidad. El ser cristianos o el leer nuestra Biblia no debe de infundirnos miedo. No debe de infundirnos miedo. Es por eso que mucha gente no se acerca a la iglesia, por miedo, porque Pablo lo mencionaba, no quiero espantarlos, yo quiero que ustedes estén cerca de Dios, pero a veces es importante pues que tengamos que nos hablen con la verdad, que nos hablen directamente al corazón. Y Pablo quería hablar al corazón. Pero centralizando el mensaje de los chismes, hermanos, hoy, pues día, nuestra iglesia puede estar atravesando también por estos chismes virtuales, ¿no? Por supuesto que hoy todos estamos conectados, no hay reuniones presenciales. Y hoy es muy fácil cambiar de región, ¿no? Dar like o dislike, a señalar algo, hacer una crítica constructiva, ¿no? Hoy es completamente fácil, incluso la misma sociedad motiva todo esto, ¿no? Las redes sociales son muy buenas, pero también hay una alta crítica, hermanos, en las redes sociales. Y, lo que la postura de un cristiano no debe de ser de estar criticando a ver quién es mejor predicador, a ver qué región es la mejor, o a ver qué discípulo es el que cumple la expectativa de una persona. No, eso no es el ser cristiano. El mensaje de Pablo, el mensaje que la Biblia nos enseña, es un mensaje de redención, de bondad, de compasión, de unión, de fortaleza espiritual, de fortaleza en la familia espiritual. Y no es un mensaje de división. Y lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios es que la iglesia estaba dividida por estos hombres que levantaron la voz porque se sintieron incómodos por el mensaje de Pablo y los otros hermanos fieles pues estaban confundidos. Y este mensaje es para ellos. Quizás tú sientas que tu iglesia está dividida, quizás has sentido esta división por algún problema en tu ministerio, en tu iglesia, en tu vida también espiritual, en tu familia, pero lo que Dios quiere es reconciliarse. Pablo quería reconciliarse con la iglesia. Lo vemos más adelante que logró tener esta reconciliación. Más adelante vas a ver otras cartas y vas a ver esta unión. Pero es importante tener en mente lo siguiente. Y con esto quiero cerrar. Con la enseñanza que nos da Corintios 10. Primero, el chisme dentro de una iglesia puede acabar con la reputación de un hermano. El chisme puede acabar con la reputación, con la vida. Y mira, si tú eres una persona chismosa, si tú eres una mujer chismosa o un hombre chismoso, es mejor que cierres la boca. Es mejor que no hables.
Es mejor que te quedes callado, porque puedes lastimar la vida de otra persona. Puedes herir muy profundamente a la iglesia. Y recuerda que es la iglesia de Cristo. Y con Cristo nadie se puede meter. Otra cosa que nos enseña la Biblia, debemos de ver con los ojos espirituales y no guiarnos por las apariencias. Estos hombres veían a Pablo como un hombre débil, un hombre guango, ¿no? Pero la realidad es que todos sabemos que Pablo era un hombre de mucho coraje, era un hombre aguerrido, de una fortaleza inquebrantable. Pero esos hombres se guiaban por solamente la apariencia física. Y eso en un cristiano no debe de estar presente. Los hombres espirituales vemos mucho más allá de lo evidente. En todo lo que tú hagas, debes de ver el interior de las personas. No guiarnos por las apariencias, ni por cuánto dinero tiene, ni por qué posición tiene. Otra enseñanza es un claro llamado a utilizar las herramientas espirituales y no utilizar las herramientas del mundo. Recordemos cuáles son las herramientas espirituales: la oración, la lectura, ¿no? La iglesia, la comunión con los hermanos. Utilizar esas herramientas para cuando estemos frente a algún desafío, hermanos. Y por último, la última lección: crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. Pablo confiaba en que los hermanos iban a recapacitar, iban a crecer espiritualmente. Y si tú ves algún problema en tu iglesia, lo mismo te digo, ten la confianza de que la iglesia va a madurar. Si tú ves algún acto indebido de algún hermano, ten la certeza de que va a madurar, pero no seas ingenuo, tienes que hablarlo, no te puedes callar. Y por último, hermanos, con esto los quiero dejar, ¿qué hacer ante todo esto? Mi última recomendación: ora, lea, lee tu Biblia y deja de poner excusas. Todos podemos crecer a la imagen del varón perfecto. Y hoy Pablo nos enseña grandes lecciones. Nos enseña, pero una es la más relevante. ¿Cómo enfrentas los desafíos de la vida? ¿Con las herramientas del mundo o con las herramientas de Dios? Hermanos, pues esto es lo que les quería compartir, espero sea de edificación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo sábado. Nuestro hermano Rosalind pues compartirá la siguiente parte de Corintios número 11. Muchas gracias. A Dios a la gloria.